Después de un fin de semana en una cabaña aislada en los Pirineos, con la compañía del hermano de tu esposo, encender una conexión tan profunda que descoloque los cimientos de tu matrimonio? Soy Sofía. Antes de que el aire fresco de la montaña y los silencios elocuentes te atrapen, ¿ya te has suscrito y activado la campanita? Esta historia explora esas miradas que dicen más que 1000 palabras. ¿Alguna vez te sentiste más comprendida por un casi extraño que por la persona con la que compartes tu vida? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Fue idea de mi esposo, Javier, pasar el fin de semana largo en la cabaña de madera y pizarra de su hermano mayor, Diego, junto a un lago en los Pirineos de Huesca. Llevaban años con la promesa pendiente de compartir un asado al aire libre, volver a sus conversaciones de juventud que tanto añoraban y perderse entre el silencio imponente del bosque y la montaña en plena floración. Yo acepté con una sonrisa amable, más por acompañarlo en su ilusión que por un entusiasmo propio arrollador. A veces, en el matrimonio, una aprende a decir que sí con el cuerpo y los gestos aunque el alma, en el fondo, pida quedarse en la quietud del hogar conocido. La cabaña era hermosa a su manera, rústica pero acogedora, antigua, de techos altos con vigas de madera oscura y un suelo que crujía con cada paso. Diego la había heredado de sus abuelos y la mantenía con esmero, casi como un santuario sagrado de los recuerdos familiares. Fotografías en blanco y negro adornaban las paredes, muebles de época con carácter, un persistente y agradable olor a historia y a leña quemada. Todo en aquel lugar parecía cuidadosamente preparado para que el tiempo, ese tirano implacable, se detuviera por unos días, para que las preocupaciones se disolvieran con el aire puro de la montaña. La primera noche fue especialmente amena, casi mágica. Conversamos animadamente junto al fuego crepitante de la chimenea. Ellos, Javier y Diego, bebieron vino tinto de la región, rieron con ganas rememorando anécdotas de su juventud que ya no recordaban del todo bien, pero que adornaban con entusiasmo. Yo los observaba con atención, con esa extraña sensación de estar y no estar al mismo tiempo, de ser parte y a la vez espectadora. Apreciaba sinceramente la calidez del momento, la belleza del entorno, pero también sentía que era una observadora silenciosa en una película que, en el fondo, no me pertenecía del todo. El sábado por la mañana, mientras preparábamos juntos el desayuno en la amplia cocina con vistas al lago, Javier recibió una llamada urgente e inesperada de su trabajo. Un imprevisto de última hora, algo que, según dijo con fastidio, requería su presencia inmediata en la ciudad ese mismo día. Solo será un día, cariño, te lo prometo, dijo, besándome apresuradamente en la frente. Esta misma noche estoy de vuelta, o mañana a primera hora a más tardar. Yo asentí con la cabeza, intentando mostrar comprensión, aunque por dentro me invadía esa incomodidad extraña y familiar de quedarme sola en una casa ajena, sin mi refugio habitual, sin mis cosas, sin mis rutinas. Diego lo acompañó hasta el coche, y luego regresó a la cocina con una taza de café humeante en la mano. Me la ofreció sin decir una palabra, con una leve sonrisa. Tenía esa calma tan suya, tan particular, a veces algo desconcertante para mí. Era, sin duda, un hombre de silencios largos, de miradas profundas que se sostenían sin pedir permiso, sin incomodar. A su lado, una sentía que cada gesto, por mínimo que fuera, significaba algo más, algo profundo. ¿Te incomoda mucho quedarte sola conmigo, Sofía?, preguntó de repente, con esa voz grave y serena que lo caracterizaba. No mentí, no del todo. No, estoy bien, Diego. Gracias. Él asintió lentamente, y me sostuvo la mirada un instante, solo un instante, más de lo estrictamente necesario. Pasamos el resto del día como dos personas que comparten un mismo espacio vital sin buscarlo activamente, cruzándonos de vez en cuando en la cocina al preparar algo ligero para comer, compartiendo la sombra fresca del porche mientras leíamos en silencio, oyendo de fondo la radio con noticias lejanas que, en realidad, ninguno de los dos escuchaba con verdadera atención. Y sin embargo, a pesar de la aparente normalidad, cada pequeño encuentro casual, cada mirada fugaz, cada silencio compartido, tenía una carga distinta, un subtexto invisible que se iba volviendo cada vez más palpable, más denso, con el lento transcurrir de las horas en aquella cabaña aislada. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas tiñendo el cielo de colores increíbles, salimos a caminar juntos entre los árboles del bosque cercano. Diego me mostró un sendero antiguo, apenas visible entre la maleza, que él recorría desde niño, un lugar lleno de recuerdos para él.
Hablaba poco mientras caminábamos, señalando aquí y allá algún detalle del paisaje, el nombre de un pájaro, la forma curiosa de una roca. Yo tampoco decía mucho, más bien escuchaba el sonido de nuestros pasos sobre la hojarasca, el susurro del viento entre los pinos. Pero la simple presencia del otro, en aquel entorno tan natural y evocador, bastaba. Se sentía, paradójicamente, ligera y pesada al mismo tiempo. De regreso en la cabaña, justo cuando llegábamos al porche, la lluvia comenzó a caer con suavidad al principio, y luego con más firmeza, una lluvia fina y persistente típica de la montaña. Nos refugiamos rápidamente bajo el alero de la entrada, observando cómo el agua lavaba el paisaje. Él me miró entonces, no con descaro ni con una intención evidente, sino con una ternura completamente inesperada que me tomó por sorpresa. ¿Tú estás bien de verdad, Sofía?, preguntó con genuina preocupación en la voz. Creo que sí, respondí yo en voz baja, casi para mí misma. Aunque a veces, confesé sin pensarlo demasiado, me cuesta mucho estar sola, aun cuando aparentemente no lo estoy. A veces, uno puede sentirse mucho más acompañado con un casi extraño que te escucha de verdad, que con la persona con la que duerme cada noche en la misma cama. Esa frase se me escapó, y me atravesó el alma en cuanto la pronuncié, no tanto por lo que decía explícitamente de él o de mi matrimonio, sino por todo lo que revelaba de mí misma, de mi propia soledad oculta. No respondí nada más. Solo lo miré a los ojos, y supe en ese preciso instante, con una certeza que me asustó, que algo muy profundo había empezado a moverse dentro de mí. Silencioso. Incontrolable. Irreversible. La lluvia siguió cayendo durante toda la noche, fina, constante, pertinaz, como un hilo de plata que no se rompe pero que tampoco cede nunca. Diego y yo cenamos juntos en la cocina, sin demasiado protocolo ni formalidades. Algo simple, pan de pueblo, un buen queso artesano de la zona, un poco de sopa caliente que él mismo había preparado por la tarde y que calentó de nuevo en la lumbre. Comíamos en silencio la mayor parte del tiempo, pero, extrañamente, no era un silencio incómodo ni tenso. Era de esos silencios que dicen mucho más que las palabras, de esos que se construyen con los restos de conversaciones no dichas y con pensamientos profundos que uno no sabe con certeza si el otro comparte, pero que intuye. Después de cenar, él recogió los platos y los lavó en el fregadero de piedra sin que yo se lo pidiera. Yo me quedé sentada en la vieja silla de madera, observando hipnotizada cómo sus manos fuertes y hábiles se movían con destreza bajo el agua tibia. Había algo en su forma de estar en el mundo, en su manera de moverse, de ocupar el espacio, que me inquietaba profundamente y, a la vez, me atraía de forma irresistible. No era su físico atractivo, ni siquiera su voz grave y contenida que tanto me gustaba escuchar. Era su presencia. Ese modo particular en que una persona puede llenar un espacio vital sin el más mínimo esfuerzo aparente, como si el aire mismo que lo rodeaba lo reconociera y lo acogiera antes incluso que tú. ¿Quieres un poco más de vino, Sofía?, preguntó de repente, ya con todo limpio y perfectamente en su sitio, sacándome de mi ensimismamiento. Asentí con un leve movimiento de cabeza. Se sirvió él también una copa. Caminamos entonces en silencio hacia el salón. La chimenea aún conservaba algunas brasas encendidas de la tarde, y la vieja lámpara de mesa proyectaba una luz cálida y amarina sobre los libros antiguos de las estanterías y los cuadros de paisajes que adornaban las paredes. Nos sentamos frente a frente, en dos cómodos sillones de cuero, con la robusta mesa de centro de madera como única y simbólica frontera entre nosotros. Él cruzó una pierna sobre la otra con elegancia y me observó en silencio durante unos interminables segundos, como si esperara pacientemente que yo dijera algo primero, que rompiera el hielo. Pero yo, en ese momento, no tenía absolutamente nada que decir. O quizás, simplemente, tenía demasiado guardado dentro. Tomamos el vino muy lento, a pequeños sorbos. No bebíamos simplemente, lo saboreábamos con deleite. Como si necesitáramos paladear cada instante, ganar tiempo para cada sorbo, para cada segundo que pasábamos juntos en ese nuevo y desconocido territorio emocional que, sin apenas darnos cuenta del todo, ya estábamos habitando juntos, los dos. Su mirada no era en absoluto intrusiva, ni mucho menos lasciva, pero tampoco era del todo inocente. Y me sentí observada, realmente observada, de una forma que ya casi había olvidado por completo. Con un profundo respeto, sí, pero también con una especie de hambre calma,
serena. Esa que no se lanza a devorar, pero que espera pacientemente su momento. Esa que no se impone por la fuerza, pero que tampoco se esconde ni se disimula. No quiero incomodarte en absoluto, Sofía, dijo él de pronto, rompiendo el silencio mágico que se había creado entre nosotros. No lo haces, Diego, te lo aseguro, respondí yo, quizás con demasiada rapidez, con demasiada vehemencia. Bajó la mirada entonces, apenas un instante. Luego la volvió a alzar hacia mí, con una intensidad nueva. Siempre pensé que eras una mujer hermosa, Sofía. Pero nunca, hasta ahora, había imaginado que también fueras tan invisible para algunos. Su frase me dejó sin aire por un momento. No por el halago fácil, que no lo era, sino por la cruda y dolorosa verdad que encerraba. Porque me vi reflejada dolorosamente en ese adjetivo tan certero, invisible. Y entendí en ese instante que él no lo decía por lástima, ni mucho menos por una burda estrategia de seducción. Lo decía, simplemente, porque me había visto de verdad. Quizás mucho más de lo que yo misma me había permitido verme en muchísimos años. No deberías decir eso, Diego, susurré con un hilo de voz, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Entonces discúlpame sinceramente si te he ofendido. Pero no voy a fingir ahora que no lo siento, que no lo veo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros después de sus palabras, pero esta vez era un silencio completamente otro. Tenía cuerpo. Tenía peso. Se movía entre nosotros como una marea invisible, poderosa e imparable. Me levanté sin decir una sola palabra más y fui a dejar la copa de vino vacía a la cocina. Sentía el pulso acelerado en las muñecas, en el cuello, en la boca del estómago. Cuando volví al salón, él seguía allí, exactamente en el mismo sitio, sentado, mirándome como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto entre nosotros. ¿Quieres que me vaya de aquí, Sofía? Preguntó entonces con una calma que me desarmó. Negué lentamente con la cabeza. Me senté de nuevo en el sillón. Pero esta vez, instintivamente, un poco más cerca de él. Sentía el calor que emanaba de su cuerpo, y me di cuenta de repente de que ya no era la lluvia de afuera lo que me humedecía las manos. Era el temblor irrefrenable de algo muy profundo que se abría paso en mí como una flor largamente cerrada y sedienta que por fin recibe el agua. No nos tocamos en ese momento. No dijimos nada más. Solo nos quedamos allí, hombro con hombro casi, en esa quietud densa y cargada que precede a las decisiones importantes, a esas que uno sabe, en el fondo de su ser, que ya no puede revertir jamás. Sentí su respiración cerca de la mía, lenta, profunda, contenida. Y, sin pensarlo demasiado, casi como un acto reflejo de mi alma, apoyé suavemente la cabeza en su hombro. Él no hizo ningún gesto brusco. No se movió ni un centímetro. Solo se quedó ahí, inmóvil, conmigo, como si supiera instintivamente que ese contacto simple, casi infantil, era todo lo que mi cuerpo y mi alma podían soportar en ese preciso momento de tanta vulnerabilidad. No fue un gesto romántico en el sentido convencional, ni mucho menos un avance calculado por su parte. Fue algo mucho más primario, más esencial, la pura y simple necesidad de pertenecer, aunque fuera solo por una noche efímera, al espacio cálido y seguro del otro. Cerré los ojos. Me permití el silencio, la pausa, la entrega. Me permití, por una vez en mucho tiempo, no pensar en el mañana incierto, ni en lo socialmente correcto, ni en lo que pasaría inevitablemente cuando mi esposo, Javier, regresara a casa. Solo me quedé allí, quieta, respirando a su lado, sintiéndome extrañamente en paz. Y supe entonces, con una certeza absoluta que me estremeció por dentro, que estaba ocurriendo algo importante. Algo invisible para el mundo. Algo definitivo para mí. Quizá esa noche no cruzamos ninguna línea física trazada por la moral o las convenciones. Pero dentro de mí, muy dentro, muchas otras barreras autoimpuestas se rompieron en mil pedazos sin hacer el más mínimo ruido. ¿Puede un gesto tan simple como apoyar la cabeza en un hombro ser más revelador que un beso? ¿Crees que la verdadera conexión va más allá de lo físico? Comparte tu visión en los comentarios. Si esta historia te está conmoviendo, un me gusta es un gesto de apoyo. Y suscríbete, porque lo que sigue te mantendrá en vilo. Desperté mucho antes de que la luz del día se filtrara por las rendijas de las persianas,
con la extraña y persistente sensación de haber soñado algo muy intenso, algo importante, que sin embargo no podía recordar del todo bien al abrir los ojos. El calor aún tibio del cuerpo de Diego junto al mío en el sofá, la habitación completamente silenciosa a nuestro alrededor, y la conciencia aguda y algo dolorosa de que algo fundamental se había quebrado dentro de mí la noche anterior sin violencia aparente, pero con una profundidad y una trascendencia innegables. No supe, ni sabré jamás, en qué momento exacto Diego y yo habíamos cruzado esa frontera invisible y peligrosa entre la amistad y algo más. Si fue cuando me recosté confiadamente en su hombro buscando consuelo. Si fue quizás cuando nuestras manos se entrelazaron de forma natural y espontánea bajo la suavidad de la manta del sofá en algún momento de la madrugada. O si, tal vez, fue mucho antes, cuando sus dedos rozaron mi rostro con la delicadeza exquisita de quien sabe perfectamente que un gesto aparentemente insignificante puede tener mucho más peso y significado que 1000 palabras huecas dichas al viento. Lo cierto, lo único que realmente importa, es que no hubo decisiones conscientes ni premeditadas por parte de ninguno de los dos. Solo un dejarse llevar, un lento e inexorable ceder a algo muy poderoso que ya estaba ocurriendo entre nosotros mucho antes de que nos atreviéramos siquiera a admitirlo en voz alta. La noche había sido una larga e intensa sucesión de pausas significativas, de miradas prolongadas que lo decían todo, de susurros apenas audibles en la oscuridad cómplice, y de la certeza compartida y reconfortante de que la soledad profunda del alma no se combate siempre con ruido y distracciones vanas, sino a veces, las más importantes, con un silencio elocuente y profundamente compartido con la persona adecuada. Él no me empujó a nada en ningún momento. No hizo preguntas indiscretas. No buscó con avidez más de lo que yo, con timidez y cautela, le ofrecía en cada instante. Y tal vez, solo tal vez, precisamente por eso, por esa delicadeza y ese respeto infinitos, se lo ofrecí todo sin reservas, sin hablarlo previamente, sin pactarlo de antemano, sin siquiera llegar a pensarlo con claridad meridiana. Recuerdo con una nitidez sorprendente el momento exacto en que me tomó con suavidad por la cintura, atrayéndome hacia él. No fue en absoluto un acto de conquista masculina ni de posesión. Fue, más bien, un gesto de sumo cuidado, de profundo recogimiento. Como si él supiera instintivamente que yo, en ese preciso instante de mi vida, no necesitaba certezas ni promesas vanas, sino contención emocional, comprensión silenciosa. Me acerqué entonces a él, no por un deseo impulsivo y meramente físico, sino por esa forma de necesidad primaria que nace en lo más hondo del ser cuando sientes que alguien, por fin, te mira de verdad, sin juicios, sin querer poseerte ni cambiarte, solo abrazar con ternura y aceptación lo que realmente eres, con tus luces y tus sombras. Lo demás ocurrió entonces con la lentitud y la naturalidad de lo inevitable, de aquello que está destinado a ser. No hubo urgencia desmedida en nuestros cuerpos. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas de amor eterno. Solo piel buscando el calor de otra piel. Solo aliento temblando de emoción contenida contra otro aliento. Solo dos personas que, por fin, dejaron de fingir ante el mundo y ante sí mismas que no estaban profundamente rotas por dentro. Y se permitieron entonces, por unas horas mágicas y efímeras, ser abrigo cálido y refugio seguro la una de la otra. Pero más que los gestos físicos, más que las caricias robadas a la noche, fue lo emocional, la conexión profunda de nuestras almas, lo que realmente me marcó para siempre. La forma increíblemente tierna en que me habló después, en la calma que siguió a la tormenta, en que me dijo con absoluta sinceridad que no esperaba nada de mí a cambio, que no quería en absoluto que esto que había pasado entre nosotros fuera un peso más en mi conciencia, una carga que arrastrar. Que si esa noche mágica y única había significado algo importante también para mí, entonces eso, solo eso, ya bastaba para él, era más que suficiente, y me sentí vista entonces. Profundamente vista. No como la esposa de Javier. No como una mujer deseada y conquistada. Simplemente como persona. Como alguien que, aún dentro de una vida aparentemente armada, estable y envidiable para muchos, podía sentir con una angustia vital que algo fundamental le faltaba, y que ese vacío inmenso y doloroso podía ser llenado, aunque fuera solo por una única y fugaz vez en la vida, por alguien que no pidió absolutamente nada a cambio, solo comprensión y silencio. En la mañana, cuando desperté, el cielo ya estaba completamente despejado. El canto alegre y vital de los pájaros rompía la quietud serena del bosque que rodeaba la cabaña. Me vestí con una lentitud inusual, casi ritual,
recogí mi cabello con cuidado, y bajé a la cocina como si no quisiera que nadie en el mundo notara que algo muy profundo e importante había cambiado en mí para siempre durante la noche. Diego ya estaba allí, como si nada hubiera pasado. Preparaba café con el aroma intenso de siempre, como la noche anterior, como si la vida siguiera su curso inalterable y nada fuera distinto a otros días. Pero cuando me vio entrar en la cocina, sonrió con una suavidad y una ternura infinitas, y esa sonrisa, solo esa sonrisa, me lo dijo todo sin necesidad de palabras. No lo hablamos en ese momento. No lo analizamos con detalle. Solo compartimos el desayuno en una paz serena y cómplice, como si ambos supiéramos instintivamente que lo más importante, lo verdaderamente trascendental entre nosotros, ya había ocurrido la noche anterior, y que no hacía falta en absoluto repetirlo ni verbalizarlo para que dejara una huella imborrable en nuestras almas. Cuando Javier, mi esposo, llegó finalmente horas después, con la maleta de viaje en una mano y el rostro visiblemente cansado y algo apurado por el trabajo, me abrazó con cariño, con la familiaridad reconfortante de siempre. Le respondí al abrazo igual, con una sonrisa tranquila y serena en los labios. Lo escuché contar con detalle sus historias del viaje de negocios, sin interrumpirlo, sin hacer preguntas, sin una sola palabra sobre lo que realmente había ocurrido en su ausencia en aquella cabaña aislada de la montaña. Esa tarde, mientras él y Diego conversaban animadamente en el jardín sobre temas de hombres, yo me senté en la habitación de invitados a mirar por la ventana el paisaje imponente. Y entendí entonces algo fundamental que me estremeció el cuerpo con una dulzura inesperada. No había cometido exactamente una infidelidad en el sentido más convencional y pecaminoso del término, sino más bien un acto de profunda y necesaria honestidad conmigo misma. Una rendición silenciosa y valiente a todo aquello que mi alma ya venía gritando en susurros desde hacía demasiado tiempo sin que yo me atreviera a escucharla. No sabía con certeza si alguna vez en la vida volvería a ver a Diego de la misma forma tan especial e íntima. No sabía siquiera si él me recordaría a mí con la misma intensidad y ternura con la que yo lo recordaría a él. Pero lo que sí sabía, con una certeza absoluta que me llenaba de una extraña paz, era que esa noche mágica en la montaña me había devuelto a mí misma, a mi esencia más pura. Sin dramatismos innecesarios. Sin culpas paralizantes. Solo con una verdad desnuda y liberadora. La vuelta a casa, a la ciudad, a la rutina de siempre, fue, como todo lo cotidiano después de una experiencia intensa, una especie de coreografía aprendida y repetida hasta la saciedad. Maletas que deshacer y colocar en el coche, el ruido persistente de la radio llenando los vacíos incómodos en la conversación, las charlas triviales de siempre para matar el tiempo, las pausas silenciosas y algo tensas entre un tema y otro. Nada en la superficie parecía distinto a otras veces. Y, sin embargo, yo ya no era la misma mujer que había salido de viaje unos días antes. Durante el largo trayecto de regreso, Javier me preguntó con curiosidad si había estado cómoda en la cabaña, si Diego me había hecho sentir bien durante su ausencia. Asentí sin dudarlo un solo instante. Le dije con convicción que había sido un anfitrión excelente. Respetuoso. Amable. Atento. Y todo eso era completamente cierto. Pero no le conté, por supuesto, que también había sido él quien, sin proponérselo siquiera, sin ninguna intención oculta, me había devuelto una parte muy importante de mí misma que yo creía dormida para siempre, quizás incluso muerta. Una parte esencial de mi ser que no tenía un nombre concreto, pero que ahora pesaba en mi interior con la dulzura y la solidez de lo verdadero, de lo auténtico. Al llegar a casa, la rutina de siempre nos recibió con los brazos abiertos, como una vieja amiga algo pesada, la ropa sucia por descolgar y lavar, las plantas sedientas que pedían agua a gritos, los correos electrónicos del trabajo sin abrir acumulándose en la bandeja de entrada. Todo seguía su curso habitual, monótono e implacable, como si el mundo entero no se hubiera enterado en absoluto de lo que realmente había ocurrido dentro de mí durante aquel breve fin de semana en la montaña. Y quizás eso, precisamente eso, era lo más impactante y revelador de todo, que algo tan profundo y transformador pudiera pasar completamente desapercibido para los demás, sin embargo, cambiarlo todo de forma irreversible para uno mismo. Pasaron los días, las semanas. Diego no volvió a aparecer por nuestras vidas. Tampoco yo hice el más mínimo esfuerzo por buscarlo, por contactarlo. No por falta de deseo o de curiosidad, sino por un profundo respeto a lo que fue, a lo que vivimos juntos en aquellas pocas horas. Porque hay historias en la vida que,
sencillamente, no están hechas para repetirse ni para prolongarse en el tiempo, sino para ser guardadas con celo en el corazón como tesoros preciosos, como cicatrices hermosas que no duelen pero que tampoco se olvidan jamás. Un domingo por la mañana, varias semanas después, mientras preparaba café en la cocina y la casa aún dormía en un silencio profundo, me vi reflejada en el cristal oscuro de la ventana. Y me observé con detenimiento, como si fuera otra persona, con unos ojos nuevos, más sabios, más serenos. Y entonces comprendí con una claridad meridiana, esa mujer que había sido vista de verdad, tocada sin manos en el alma, despertada sin urgencia de su letargo, esa también era yo. Y ya no me arrepentí de nada. No sentí culpa por lo vivido. Sentí, simplemente, una profunda conciencia de mí misma. Supe entonces que la vida no siempre se trata de decisiones claras y bien definidas, de caminos rectos y sin desvíos, sino más bien de momentos inesperados que llegan sin pedir permiso y nos muestran con crudeza aquello que no sabíamos que habíamos perdido por el camino, o que ni siquiera sabíamos que anhelábamos tanto. A veces, la vida no se trata tanto de elegir constantemente entre lo socialmente correcto y lo moralmente incorrecto. A veces, simplemente, se trata de aceptar con humildad que somos seres humanos complejos, llenos de contradicciones, y que necesitamos imperiosamente ser mirados con intención verdadera, ser escuchados con el alma abierta, ser tocados con la verdad desnuda del corazón. Y Diego, mi cuñado, sin saberlo del todo, o quizás sabiéndolo perfectamente, lo hizo conmigo. Me escuchó sin interrumpirme durante horas, me miró sin juzgarme en ningún momento. Me tocó el alma sin apenas rozarme la piel. Y esa, créanme, es una forma de amor tan pura y tan rara que muy pocos en este mundo llegan a entender, pero que deja una marca indeleble y silenciosa en lo más profundo del corazón. Hoy, en este preciso instante, todo en mi vida está aparentemente en su sitio, como siempre. Mi esposo, Javier, sigue con sus viajes de negocios y sus historias de oficina. Yo sigo con mi vida cotidiana, con mis rutinas. Pero hay una parte de mí, muy adentro, en un lugar secreto y protegido, que cada tanto recuerda aquella noche mágica en la cabaña de la montaña con una inmensa gratitud, con un profundo respeto, con algo muy parecido a una ternura infinita y sanadora. No, aquello no fue un error imperdonable. Fue, más bien, un espejo inesperado, uno que yo no pedí en absoluto, pero que me devolvió una imagen de mí misma que necesitaba desesperadamente ver para poder seguir adelante. A veces, una sola noche, un solo encuentro, basta para recordar quién eras realmente antes de dejarte de ver a ti misma por completo, antes de perderte en el laberinto de las obligaciones y las expectativas ajenas. Y aunque todo a tu alrededor siga aparentemente igual por fuera, algo muy profundo e importante dentro de ti cambia para siempre, de forma irreversible. ¿Puede una verdad compartida sin palabras, una conexión emocional intensa, marcar más profundamente que 1000 confesiones verbales o actos físicos? ¿Alguna vez has sentido que alguien, casi sin querer, te devolvió a ti misma, a tu esencia más pura, aunque esa persona no se quedara luego en tu vida? Me encantaría que me contaras tu experiencia en los comentarios. ¿Crees que lo que vivieron Clara y Leo fue una traición o una forma inesperada y hermosa de despertar a la vida? Suscríbete a este canal para no perderte más historias reales, íntimas y narradas siempre desde el alma y el corazón. Dale un buen like si alguna vez alguien te cambió la perspectiva de tu vida sin apenas tocarte. Y comparte esta historia con aquella persona especial que tú sabes que entenderá a la perfección que el alma también puede cruzar límites invisibles y encontrar la luz en el más absoluto de los silencios.